Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Amigas y amigos, ¿cómo estáis? Vamos a tratar un tema muy bonito, muy habitual, porque a todos y a todas nos gusta el vino, o por lo menos a casi todas y a casi todos, y además es un tema precioso que tiene mucho que ver con el protocolo y con el comportamiento humano. Claro que sí. Por supuesto, me gustaría deciros que con el vino podemos hacer lo que más nos guste, porque en definitiva de lo que se trata es de disfrutar de él. Así que, por favor, nada más lejos de mi imaginación que establecer normas. Pero eso sí, ¿por qué no comentamos entre todas y entre todos algunas generalidades muy interesantes que estoy convencida nos va a seguir ayudando? Vamos a recordarlas o vamos a conocer y nos va a gustar. Así que vamos a comenzar, amigas y amigos. ¿Qué os parece? Las copas. Es muy recomendable que sean de cristal fino y transparente. Ya sabemos que hay copas talladas y coloreadas espectaculares y muy bonitas, pero no son muy prácticas. El descorche. Al abrir la botella hay que cortar la cápsula por debajo del gollete. Si la cortamos rasa, el vino, cuando sale por el cuello, puede tomar sabor del plomo, estaño o el material del que esté fabricada la cápsula. Así que cuidado con eso. Ya sé que vamos rápido, ¿vale? Muchas veces y abrimos o cortamos al abrir la botella la cápsula por forma rasa o de forma rasa. Y ya sabemos que no es lo más conveniente, ¿vale? El servicio. No es conveniente llenar mucho las copas, porque si las llenamos demasiado, no nos va a quedar espacio suficiente para agitar suavemente el vino y apreciar así sus aromas. Las mezclas. Este es un punto importante. Este es un punto a que, digamos, meditemos juntas y juntos, cuanto menos lo comentemos. Ya sabemos que la vieja costumbre de sacar a la mesa el blanco para comenzar, el tinto seguidamente y finalizar con el cava, ya sabemos que esto se ha quedado anticuado y está en vías de decadencia. Sobre todo es porque el sentido común hace que nos demos cuenta de que tanto un tipo como otro de vino tiene la verdadera y suficiente personalidad como para acompañar toda una comida, desde el principio hasta el final. ¿Verdad que estáis de acuerdo conmigo? No es muy aconsejable mezclar en exceso vinos distintos, pero en cualquier caso, si por alguna circunstancia especial no nos quedara más remedio, desde luego empezaríamos por los jóvenes blancos para continuar con rosados y después con tintos. Siempre de más joven a más antiguo, ¿vale? Y la razón es sencillísima, porque cuanto más viejo es el vino, más complejo es, por supuestísimo, naturalmente con su punto óptimo de envejecimiento, claro está. Por tanto, para que resalten las cualidades de un vino en el momento de beberlo, debemos tener en cuenta unas condiciones, esto sí, muy precisas. La temperatura es el primer factor a tener en cuenta. Los vinos blancos, dulces, licorosos, espumosos y los vinos rosados deben llevar a la mesa, o deben llegar a la mesa, mejor dicho, en el momento del servicio, a una temperatura de 8 a 10 grados. Si corre prisa servirlos y no están suficientemente frescos, para nada es aconsejable meterlos en el congelador. Yo esto lo he hecho muchas veces, amigas y amigos, y estoy convencida que más de uno me lo confirmaría también. Así que ya sabéis, no es aconsejable meterlos en el congelador, porque los cambios bruscos de temperatura
les perjudican. Para eso es mejor cubrirlos de hielo, amigas y amigos. La baja temperatura en estos vinos contribuye a resaltar la acidez y la finura. Si estuvieran más fríos de lo normal, evidentemente sería o será más difícil apreciar su aroma. Los tintos de crianza se sirven a la temperatura ambiente. Para ser más precisos o más concretos, a 16 o 18 grados. De esta manera no se acentúa tanto la sensación ácida como en el caso de blancos y rosados, ni tampoco se resalta en exceso la astringencia natural que necesariamente han de tener. Tintos jóvenes, a mitad de camino entre los rosados y los tintos de crianza. Ellos admiten una temperatura de 12 a 14 grados y de este modo salen al exterior aromas afrutados sin perder esa sensación de cierta acidez. Y ahora, antes de verter el vino en las copas, es conveniente oler el corcho de las botellas, sobre todo en los de crianza. ¿Por qué? Porque una mala conservación ha podido transmitir un gusto desagradable al vino tras largos meses en contacto. El olor del corcho tiene que ser franco, amigas y amigos. Y si no es así, en caso contrario, y se aprecia esa sensación de lugar húmedo y cerrado, lo mejor es retirar la botella y sustituirla por otra inmediatamente. Y ya os digo, amigas, amigos, los camareros deben tener esto muy en cuenta a la hora de servir un vino. Y si nosotros pedimos oler el corcho, los camareros deben también, permitirlo, por decirlo de alguna manera, o deben tener esa referencia y esa cortesía de que lo podamos hacer. Os lo vuelvo a repetir, esto es muy importante. El olor del corcho tiene que ser franco. Si esa sensación es de humedad y como de un espacio cerrado, para que nos entendamos, lo mejor es retirar la botella y sustituirla por otra, pero sin dudarlo, ¿vale? Vamos con el descorche. El descorche de los vinos blancos y rosados, y a veces incluso hasta el de los tintos jóvenes, se hace en el momento del servicio. ¿Para qué? Pues para que el aroma afrutado no se pierda. Ese es su fin, ¿eh? El fin es que el aroma afrutado de estos vinos no se pierda. Sin embargo, con los tintos de crianza conviene descorcharlos un rato antes, porque después de tanto tiempo con un cierre tan hermético, el contacto con el aire sirve para que se le resalte el bouquet. Qué interesante, ¿verdad? Antes de sacar el corcho, se limpia la boca. Bueno, el corcho antes de sacarlo del todo, porque en realidad ya se ha extraído prácticamente. Se limpia la boca con un paño blanco, la boca de la botella, evidentemente, y se sirve la primera porción del vino en una copa aparte, con un fin muy concreto, para que los restos de corcho no vayan a parar a ningún otro comensal, consumidor o como queráis llamarlo, ¿vale? Y luego antes, evidentemente, ese protocolo de antes de servir todas las copas, es práctica habitual que quien presida la mesa o el más entendido haga una prueba de ese vino para comprobar que reúne todas las condiciones deseadas. Puede ocurrirnos que en un vino añejo se hayan formado pozos por la precipitación de materias colorantes, ¿vale? ¿Qué hacer en ese caso? Dado que las botellas se suelen guardar en bodegas en forma horizontal, ¿correcto? Hay que procurar, por tanto, removerlo lo menos posible para evitar que se enturbie el vino y poner o dejar la botella en forma vertical, de manera vertical, para que las partículas se depositen todas en el fondo, ¿vale? Y cuando ya esté más claro el vino, lo descorchamos la botella y se decanta en una jarra para poder servir las copas con total tranquilidad,
¿vale? Fijaos qué procedimiento tan bonito estamos siguiendo de temperatura en los blancos y rosados, en los tintos de crianza, en los tintos jóvenes, y ahora a la hora de hablar del descorche, centrarnos sobre todo en los vinos añejos. Es muy, muy interesante. Y yo vuelvo a deciros, ya sabemos lo que es protocolo, estructurar la cabeza, interiorizar conceptos que muchas veces me podéis llegar a decir, y valga la redundancia, pero si esto ya lo sabemos, muy bien, pero aquí juntos lo estamos recordando, interiorizando, y seguro que habían cosas que se nos escapaban y ahora no se nos van a escapar nunca más. Y ahora, amigas y amigos, en contra de lo que algunos piensan, no todos los vinos mejoran con la edad. Los que conocemos como vinos jóvenes, como es el caso de la mayor parte de los blancos y rosados, y algunos tintos, deben conservar 1 o a lo sumo 2 años. Los de crianza, que son más longevos, no es conveniente guardarlos más de 15 a 20 años, salvo que pertenezcan a una colección, por supuesto. ¿Y por qué esta limitación? Porque el periodo de consumo se debe a que el vino es un producto vivo y por tanto en constante evolución. Fijaos qué bonito. Y cuando se elabora, lo mismo que cuando se entrena un deportista, exactamente igual, se emplean determinadas técnicas pensando en el momento en el que se va a alcanzar la máxima cualidad y por tanto después se va a consumir. ¿Vale? Vamos, es lo que, por eso he hecho la comparación con un deportista, es lo que en el deporte se llama o se conoce alcanzar la plena forma. Pues lo mismo ocurre con el vino, alcanzar la plena forma de un vino. Los vinos jóvenes son vitalistas, chispeantes, alegres, con predominio de aroma procedente de uva o de fermentación, y por tanto los debemos consumir inmediatamente, porque si se deja transcurrir demasiado tiempo, se pasan de forma. Los vinos de crianza, por el contrario, son maduros, más reposados. Bueno, nada que ver con los vinos jóvenes, desde luego no tienen ese ímpetu ni ese fácil beber, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, aunque el periodo de vida de estos vinos de crianza pueda ser más o menos largo, ojo con eso, no quiere decir que sean eternos, ni muchísimo menos. Si se les ha pasado el periodo de madurez, se desvanecen y se pierden por completo, ojo con eso. Amigas y amigos, y ahora para terminar la gran pregunta, ¿la vida del vino de qué depende? Pues yo os lo voy a decir ahora mismo. La vida del vino depende sobre todo de las condiciones de conservación. ¿Qué os puedo decir? Escaparates soleados, muebles de salones o viviendas, como antiguamente se hacía, que se ponían en los tejados. No son desde luego los lugares ideales para guardar el vino. Y ya os digo, la vida del vino, que depende sobre todo de las condiciones de conservación, tendrá, digamos, unos pilares fundamentales. Esa conservación, en definitivas cuentas, dependerá de la temperatura, de la luz, de la humedad y de los olores. La temperatura, madre mía, es uno de los principales factores a tener en cuenta. Ya lo hemos visto a lo largo de todo el podcast. Porque los vinos, por encima de los 20 o 22 grados, maduran muy deprisa y envejecen antes. Y por tanto, para conservarlos y seguir con su evolución natural, necesitan de 10 a 15 grados de forma constante. Los cambios bruscos durante el día o durante la noche o el efecto de la calefacción, desde luego, no son nada adecuados para la conservación del vino. La luz perjudica, por supuesto. La oscuridad es básica, imprescindible, porque los rayos ultravioletas traspasan el vidrio y atacan a determinados componentes, provocando pérdida de color e incluso un enturbamiento del propio vino. La humedad de la bodega también es muy importante para conservar el vino. En un ambiente seco, los corchos se contraen y dejarán entonces pasar el aire, que perjudica, por supuesto, al vino. Además,
Además, por esas aberturas se escapan los aromas que se guardan tan celosamente en el interior de la botella y que tantísimo tiempo cuesta formar. Para evitar que los corchos se resequen, es preciso colocar las botellas de manera horizontal, de forma horizontal. Eso sí, ya hemos visto que en el momento de servir, sobre todo en vinos ya, digamos, más añejos, habrá que tener cuidado al colocarlos o al ponerlos en posición vertical. Cuidado, hay que tomar todas las precauciones por si acaso en el interior se hubiesen formado pozos. Y por último, los olores, amigas y amigos. Una curiosidad grande. ¿Por qué? Porque los olores de las habitaciones donde tenemos el vino, aunque parezca imposible, se transmiten con mucha facilidad. Se transmiten con mucha facilidad al vino. Y debemos tenerlos siempre alejados de despensas de alimentos, por ejemplo. ¿A que tampoco habíamos pensado en ello? Me parece que para cerrar este podcast nos vamos a quedar todos y todas muy pensativos y muy pensativas, porque efectivamente no contábamos con ello. Yo por lo menos me ha sorprendido. Los olores. Los olores son muy importantes y se transmiten también con mucha facilidad al vino, o sea que cuidado, no los tengamos cerca de alimentos. Amigas y amigos, he disfrutado mucho con vosotros y con vosotras en este podcast tan interesante sobre el vino. Además, ahora que nos acercamos a momentos de fiesta, momentos de celebración, a compartir, que ya es hora de activar ese ADN de las relaciones humanas, de vivir en sociedad, que tanto nos llena y tanto necesitamos. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.